Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y yo me voy a referir a algunas cuestiones un poco más pedestres de la política argentina, que no tienen que ver tanto con las ideas y los liderazgos, sino con el proceso que está teniendo lugar y cómo puede evolucionar. En mi opinión, hay espacio para ser un poco más optimista, digamos, no tanto, no hay que exagerar, pero me parece que las cosas están saliendo, en comparación con cómo podrían haber salido, bastante bien. Acá se mencionó a Gramsci, y desde que Gramsci dijo eso de que había que combinar el optimismo de la voluntad con el pesimismo de la inteligencia, ser optimista es una forma de quedar como tonto, digamos, ¿no? Entonces hay que moderarlo. Y me parece que el problema básico de en qué términos hay que moderar las expectativas tiene que ver con que las soluciones de coyuntura no aseguran soluciones de mediano y largo plazo, digamos, ¿no? Yo creo que la coyuntura se presenta de un modo relativamente favorable para un desarrollo positivo de la competencia política y de darle una solución a la salida del kirchnerismo. Eso no asegura para nada que los problemas estructurales que enfrenta la democracia y la economía argentina vayan a resolverse en la transición, ¿no? Ni tampoco condiciones demasiado favorables para que se resuelvan en forma inmediata una vez que asuma un nuevo gobierno. Ahora, de todos modos, creo que hay que destacar por lo menos dos rasgos importantes, ¿no? Uno es que en 2011 el diagnóstico general era que la democracia argentina estaba perdiendo aceleradamente competitividad, digamos, ¿no? Que iba a ser muy difícil que surgieran alternativas competitivas. Me parece que lo que se vivió en las PASO y se va a volver a vivir, creo, en octubre, es un renacimiento muy rápido de la competitividad electoral. Tanto dentro como fuera del peronismo hay mucha competencia y eso es bueno. En segundo lugar, en 2011 se temía la consolidación de un proyecto radicalizado y la construcción de una hegemonía, digamos, ¿no? La idea de que había ideas que habían calado hondo en la sociedad, que habían echado raíz. Iba a llevar mucho tiempo cambiar esas ideas. Creo que la coyuntura actual muestra que en verdad la gente tiene una actitud cínica con respecto a la política que es positiva, que es no creerle demasiado a nadie y usar a los políticos, que es lo que los ciudadanos tienen que hacer, ¿no? Así como usaron durante 10 años al kirchnerismo, están tirándolo por la ventana, digamos, muy rápidamente, olvidándose de que fueron entusiastas kirchneristas, y eso tiene aspectos positivos porque está llevando la competencia hacia el centro político y a la búsqueda de posiciones, que en eso comparto con Roberto lo que decía, posiciones un poco más pragmáticas, menos ideológicas, más razonadas, no carente de ideas necesariamente, pero sí, digamos, pensando menos en relatos muy articulados y más en cuestiones acotadas que hay que resolver. Bueno, entonces yo me voy a referir muy rápidamente a estas cuestiones en relación a dos escenarios que se abren ahora. Uno específicamente electoral, cómo va a ser el proceso electoral que se viene y los efectos que va a tener. Y un segundo escenario que es el de la transición, ¿no? Se inicia un proceso de transición. Las transiciones en Argentina siempre han sido, o casi siempre han sido, conflictivas. La única transición que no fue conflictiva fue la del 99 y terminó muy mal. Esta transición puede ser no conflictiva y terminar bien, digamos. Bueno, son todas especulaciones, digamos, ¿no? O sea, no hay datos, no hay mucho basamento para estas cosas que yo voy a decir, pero me parece que se puede hacer de todos modos un breve análisis sobre esta situación. En primer lugar, digamos, con respecto al escenario electoral, como decía, digamos, la competitividad es sorprendente y es una muy buena noticia. Y creo que en octubre se van a confirmar y se van a consolidar estos datos porque va a haber una profundización de las tendencias observadas en las PASO,
tanto en términos del deterioro del oficialismo como de la tonificación de expresiones políticas relativamente nuevas o que se han renovado tanto dentro del peronismo, en este pluralismo peronista que ocupa el centro de la competencia política argentina, como fuera del peronismo, principalmente en torno a la recreación de alianzas entre el radicalismo y el socialismo y algunos otros actores que me parece que han ocupado un lugar importante en muchos distritos, incluso imprevistamente para ellos mismos, digamos, ¿no? Ahora, esto de todos modos genera, obviamente, problemas, ¿no? Uno de estos problemas es hasta dónde se va a debilitar el gobierno nacional y si ese debilitamiento va a generar una crisis de gobernabilidad, o va a llevar al gobierno a una situación, digamos, de endurecimiento y aislamiento progresivo, o a un dilema difícil de resolver para los opositores respecto de si tienen que plantear una oposición dura frente a un gobierno debilitado o tienen que tratar de cooperar con alguien que no quiere cooperar con ellos y que cualquier mano tendida puede usarla en su contra. Entonces, esos son problemas muy serios y no se sabe cómo se van a resolver. Muchos temen la recreación de la situación padecida en 2009, ¿no? Donde finalmente la oposición quedó empantanada en el Congreso, el gobierno se aisló, aguantó la crisis y el chubasco electoral y después finalmente terminó saliéndose con la suya. Tal vez en esta ocasión salirse con la suya no sea ganar en 2015, pero sí puede ser armarle la bomba de tiempo al que venga para que tenga muchos dolores de cabeza y el kirchnerismo renazca de sus cenizas, recreando la escena del peronismo post-55, ¿no? En una situación de recuerden que los mejores años fueron kirchneristas. Entonces, ahí hay una serie de problemas muy difíciles de resolver, que creo que enfrentan a algunos actores que de todos modos han aprendido algo respecto de lo que sucedió en 2009, y que no creo que tengan muchos motivos para repetir los errores que cometieron en ese momento. Y además han aparecido actores nuevos en circunstancias que son claramente diferentes. Hoy lo que vivimos que no se dio en 2009 es una crisis estructural en el peronismo, ¿no? Esa crisis es muy difícil que se vaya a detener y tiene obviamente un agente promotor central, que es Massa y el Frente Renovador, pero todavía no se han observado todos los efectos de esa bomba de profundidad que arrojó Massa cuando presentó su Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Digamos, una bomba a tiempo retardado, va produciendo efectos con una onda expansiva que llega con demora a distintos territorios, a distintos sectores políticos y sociales. Lo vamos a ver sin duda en la diferencia que ya están arrojando las encuestas respecto del voto en la provincia de Buenos Aires. El masismo ganó en la primera sección electoral en el norte del conurbano, pero las encuestas están mostrando que ya está ganando y por amplia diferencia en el sur del conurbano, en el oeste y en el interior de la provincia, donde además tienen malos candidatos, pero igual esa onda expansiva está llevando a que las diferencias se agranden muy rápidamente. Y la pregunta que uno se puede hacer es si esa onda expansiva no va a llegar también al interior del país, debilitando las listas oficialistas y favoreciendo a otros opositores que recibirán el beneficio sin mucho mérito, sin mucho riesgo, sin cambiar demasiado en algunos casos, pero claramente puede llevar a una situación nueva para la oposición. De todos modos, este efecto, digamos, habrá que ver hasta dónde llega y también cómo se aprovecha. Y ahí vienen los dilemas que tendrá que resolver rápidamente un conjunto de actores que son muy diversos, que tienen pocas posibilidades de cooperar entre sí,
que tienen muchos motivos para competir entre sí y de acusarse mutuamente de colaboracionistas o de obstruccionistas o destituyentes o cosas por el estilo, y que prefiguran un escenario complicado. Ahora, con respecto al segundo punto, digamos, el de la transición, bueno, como decía, no hay muchos antecedentes en nuestra experiencia democrática, ni tampoco más allá en el pasado, en la Argentina, de transiciones fáciles, ¿no? Dado que la Argentina no ha resuelto nunca, su sistema político no ha resuelto nunca los problemas de sucesión del liderazgo, ni tampoco los partidos han resuelto los problemas de sucesión del liderazgo internamente, es natural que esto haya sido siempre así, digamos, ¿no? La emergencia de nuevos líderes aparece como la oportunidad para masacrar a las viejas generaciones, a los viejos partidos, a las viejas instituciones. Muchos temen en el peronismo que el masismo sea una nueva edición de esto, digamos, ¿no? Es una generación muy joven que parece que viene a cortar cabezas de todos los que tienen más de 45. Y entonces el temor se extiende y hay una demanda de renovación que puede ser tentadora atender, ¿no? Decir, bueno, vamos a jubilar a un montón de gente, de la misma manera que en su momento también el kirchnerismo promovió este tipo de jubilaciones masivas, digamos, ¿no? Bueno, algo de esto sin duda puede darse y puede alentar una transición conflictiva, pero de todos modos creo que es claro que entre las fuerzas que se van a fortalecer en la elección de octubre no predominan las tendencias más afines con esta idea de cortar cabezas, digamos, ¿no? Me da la impresión de que hay mucha moderación y una visión bastante colaborativa de los problemas que se enfrentan. Ahora, los principales obstáculos para que se produzca una transición negociada tienen que ver, de todos modos, no con la oposición ni con los que se van a fortalecer, sino principalmente con el gobierno nacional, con quien tiene todavía recursos para resistir y aislarse, y en alguna medida los sigue renovando, digamos, ¿no? La aprobación del presupuesto, de la ley de emergencia y de algunas otras leyes económicas que se están gestionando en este momento en el Parlamento, son una señal de para dónde va el gobierno en el sentido de proteger sus recursos básicos de gobierno y no colaborar, no negociar absolutamente nada en la medida de lo posible. Ahora, creo que de todos modos hay que entender que en el curso de los últimos 2 años el gobierno nacional ha perdido buena parte de su capacidad de daño y aún reteniendo los instrumentos, es difícil que retenga todo el poder, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay una diferencia importante en términos del contexto en el cual está ejerciendo esos instrumentos que antes eran casi imbatibles, ¿no? Pongamos el ejemplo de la asignación discrecional de recursos, ¿no? Eso generó disciplina en las bancadas, en los gobiernos provinciales y municipales de un modo casi inapelable, y aunque retenga esos instrumentos, ya la disciplina no existe, ¿no? Ya hay un juego mucho más abierto, como se está observando en la recreación de la mesa de gobernadores y los juegos cada vez más indisimulados de colaboración múltiple de los jefes territoriales con el gobierno nacional, con sus jefes distritales y con los opositores, ¿no? Entonces, manteniendo abiertas todas las oportunidades de cooperación, estos actores en alguna manera fragmentan la escena política y generan mucha confusión, pero también generan una contención a que no se tomen vías de acción demasiado destructivas. En gran medida porque ese es el disco rígido de la clase política argentina y en particular de la dirigencia peronista, que tiene intereses de largo plazo para seguir siendo administradores de recursos valiosos. El otro fenómeno, digamos, que creo que va a moderar las tendencias más
más dañinas que pueden hacer del Ejecutivo Nacional, tiene que ver con la competencia hacia el centro. Así como en el 2011 había una sobreabundancia de dirigentes que parecían todos de izquierda muy innovadora, o pretendían ser, digamos, y eran muy parecidos entre sí, todos parecían querer pisar sus electorados, digamos, un electorado que en verdad no existía mucho, ¿no? Que tiene poco que ver con lo que pensaba la gente de ellos. Hoy hay una competencia más hacia el centro. Se parecen, Roberto también lo dijo, digamos, se parecen mucho Scioli, Massa, Macri. Esa competencia en algún sentido les dificulta la cooperación entre sí, ¿no? O sea, tienden a superponerse y por lo tanto es muy difícil que cooperen, que lleguen a algún tipo de acuerdo, tanto electoral como sobre la transición. Pero sin duda que los lleva a poner en la agenda y a cultivar una opinión cada vez más prudente respecto de lo que hay que hacer con los problemas que enfrenta la economía argentina, las relaciones exteriores del país, los problemas de medios, de justicia, de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me parece que va a ser muy limitante para cualquier aventura que se pretenda emprender desde el Ejecutivo Nacional, porque además genera efectos reproductivos en otros actores, por ejemplo, en la propia justicia, ¿no? Que se empieza a preocupar por este tipo de cosas y encuentra aval político para frenar iniciativas, llamémosle, locas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que las oportunidades que hay para que la transición que se inicia tal vez no sea tan buena como deseáramos, pero va a ser probablemente menos mala de lo que podríamos haber esperado y sobre todo de lo que se podría haber esperado calculando las intenciones de los actores protagonistas de la política argentina en los últimos 10 años, me parece que avalan cierto optimismo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.